Buenas noches, hermanos. A partir de este momento estamos con uno de los elegidos, que es Emanuel Coto Rojas. Adelante, Manuel, Dios lo bendiga. Diríjanos la reunión. Por aquí yo tengo una presentación de Paulo cuando le toque, y ahí usted sabrá cuándo darle el pase también a Ana Patricia y a Paulo Castro. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios por estar un día más aquí. Dios ha sido bueno. Vamos a tener hoy la participación de dos discípulos. Nada más una pequeña introducción antes de darles el pase a Paulo y que va a hablar de uno de los discípulos, y a Ana, que va a hablar de otro. Y la introducción es una pregunta, más bien. ¿Cómo les ha ido con los videos? ¿Cómo les ha ido con los videos? ¿Han podido verlos? ¿Han podido ver el primero y el segundo episodio? Yo no he podido, vieras que no me han permitido. Y como Chris dijo que íbamos a hacer una videollamada por Zoom para verlos, no Okay. se puede aceptar. Perfecto, entonces tenemos la videollamada pendiente por Zoom para ver los videos. Chris, ahí me confirmas cuándo la podemos tener de una vez para poderla ver, porque está muy bonito y la verdad vale mucho la pena pues seguir el estudio también con el respaldo audiovisual, aunque aquí también hablamos un poco de todo lo que dice el estudio. Pues yo creo que vale mucho la pena pues verlo también y tener más retroalimentación, no solamente de lo que aquí decimos, sino también de lo que se puede pues observar en los videos, que están muy bonitos. No sé si alguien más ha podido verlos, o más bien alguien más no ha podido verlos, para que también se sume a la lista. Cris está tomando nota y ahorita nos dice cuándo podemos tener la videollamada por Zoom para poder conectarnos. Dice Pei, domingo a las 8 p.m. Y si alguien más no los ha podido ver por alguna razón, pues perfecto, están invitadísimos. Vamos a ver el episodio 2, ¿verdad? O el 1. El 1. El episodio 1. 1 y 2, episodio 1 y 2, para los que no lo han podido ver. El episodio 2 es bastante más corto que el 1. El 1 es como más introductorio, el episodio 2 es cortito, muy conciso. Perfecto, perfecto. Ahí veo en los comentarios que dice que sí lo ha podido ver. Entonces vamos a empezar con el primer discípulo. Vamos a empezar hablando del primer discípulo y le voy a pedir a Paulo que nos ayude para hablar de este discípulo. Ok, buenas noches a todos. Es un privilegio y un placer estar entre los elegidos hoy, ¿verdad? Y a mí me tocó hablar un poco de Andrés, como se relata en el libro que se ha estado leyendo y en parte de lo que se quiere ver en lo de la serie de los elegidos. Andrés es proclamado, se le llama el apóstol de las cosas pequeñas o las pequeñas cosas. Dale, Pe. Ok, vamos a iniciar diciendo que Andrés es hermano de Pedro, de Simón Pedro, que llegó a ser discípulo y apóstol de Jesús. Sin embargo, en el caso de Andrés, era más devoto que Pedro. Recuerden que Andrés es el que presenta a Pedro con Jesús en el momento del pasaje de esta historia de Jesús. Andrés, siendo hermano de Pedro, es el que al final más bien presenta a Pedro. ¿Y por qué digo que es más devoto? Y ahorita lo vamos a ver. En parte de las escrituras se explica que Andrés fue uno de los primeros apóstoles que tuvo Jesús, porque en primera instancia él era seguidor de Juan el Bautista, y el cual fue uno de los seguidores de Juan el Bautista, y después vamos a ver cómo él se convierte en uno de los primeros apóstoles que Jesús tiene. Sin embargo, a pesar de todo eso, y siendo Andrés uno de los primeros apóstoles de Jesús, y estar en el círculo
íntimo de Jesús, es menos conocido. Dice que solo se menciona 9 veces en el Nuevo Testamento, del cual se tienen pocas cosas o pocas vivencias de lo que Andrés hacía, a diferencia de Pedro, de Juan y de otros apóstoles que están también y recorrían y seguían a Jesús. Como le digo, pertenecía al círculo íntimo de Jesús. Él pasó a ser de los 4 primeros apóstoles que estuvo, estando Juan, Jacobo, Andrés, y luego se integra Pedro como los primeros apóstoles que están. Se dice que el ser más devoto es porque él inicia su peregrinaje con Juan Bautista. Y era proclamado Andrés como los hijos del trueno. Al igual que Pedro se ha visto dentro de las parte del video y de lo que se ha hablado ahí, que era muy, eran de un carácter más fuerte, eran gente que peleaba, que eran valientes, eran fuertes, y eso hace que los llamen el hijo del trueno. Sin embargo, Andrés se dice que presentaba un carácter un poco más dócil, siempre fuerte y todo, más dócil, pero que su hermano Pedro era mucho más temperamental en su carácter. Eran de Betsaida, una aldea ubicada al norte del mar de Galilea, pero ellos fueron a vivirse a Capernaum, aún así cerca del mar de Galilea, con el fin de que ellos, como eran pescadores, ellos estaban cerca de esa ruta porque ahí pasaban las rutas comerciales en las cuales ellos podían tener ese intercambio y comercializar lo que ellos pescaban. Se dice que Andrés era un evangelizador por excelencia. Él era el que veía el valor de la gente como individuos. ¿Por qué? Porque se dice que a pesar de que él siempre mantiene un papel bajo, un perfil bajo en lo que es esta historia con Jesús, él se encargaba prácticamente de convencer y arrimar a la gente a que escuchara a Jesús, a que formaran parte del grupo que iba con Jesús de lugar en lugar evangelizando a la gente. Él se encargaba de ese papel, él era el que llevaba siempre en presencia de Jesús las personas, el que convencía a las personas de que Jesús era el que llevaba la palabra de Dios y el que trataba de arrimar mucho más gente al propósito que ellos tenían. ¿Vale? Como dije en un principio, era seguidor de Juan el Bautista y fue testigo del bautizo de Jesús. Si todos recuerdan el pasaje, como lo dice ahí Juan 1, del 35 al 36, cuando Juan el Bautista se encuentra con Jesús, Juan el Bautista estaba bautizando en ese momento, y al encontrarse con Jesús, él al verlo detecta que era el Mesías, que era el Cordero de Dios. A partir de ese momento, Juan el Bautista le dice: no seguidme a mí, seguidlo a él, que él es el Cordero de Dios. Entonces él y Juan, Jacob, fueron los primeros a partir de ahí de seguir a Jesús, y es a partir de ahí donde ellos van al encuentro con Pedro para ser el cuarto apóstol de los 4 primeros apóstoles que siguen a Jesús. Por eso también hay partes donde se explica que Andrés vio el valor de los dones insignificantes. En Juan 6, versículo 9, nos lleva a la alimentación de las 5,000 personas. Recuerdo que Jesús estaba rodeado de miles de personas en ese momento, y se dice que Felipe, uno de ellos, hizo cuentas y hizo el asunto diciendo que tenían 200 denarios para poder hacerle frente a la alimentación de toda esa gente que seguía a Jesús, pero vieron que era imposible y todo eso. Andrés fue uno de los pocos que llegó y llevó a Jesús y le dijo: Jesús, aquí hay una persona que tiene 5 panes y 2 pececillos. Porque él vio que lo más significante para un individuo, para las personas, para Jesús no lo era. Y él fue el que arrima a Jesús
a esta persona y de ahí hace la multiplicación de los panes y el pan de los peces y el pan para alimentar a esa cantidad de personas que lo seguían. De ahí que él veía ese valor de los dones insignificantes, de las cosas que para la gente era insignificante, pero él tenía certeza y la fe de que para Jesús no era imposible y que de ello lo podía convertir en un milagro como lo hizo en ese entonces. Se dice que Andrés también vio el valor del servicio que no sobresale. En una parte Jesús enseña a sus discípulos que si alguno quiere ser el primero, será el postrero y el servidor de todos. Y en este caso, Andrés lo fue. Andrés no fue una persona que, a pesar de que su hermano toma más protagonismo que él y ser el cuarto discípulo que llega con Jesús, nunca se ha visto y se ha expresado en las escrituras, en un lado, que hubo esa envidia por parte de él hacia a su hermano, a que a pesar fue el primero que llegó con Jesús, que su hermano llegó a tener mucho más protagonismo, inclusive que Juan y Jacobo, que presenciaron muchas cosas más con Jesús que él, y siempre él tuvo ese perfil bajo de servir, de llegar a preocuparse más por evangelizar a la gente, por animar a la gente con Jesús y todo, que llegar y ser el líder o tomar protagonismo o sobresalir sobre los demás. Él siempre mantuvo ese perfil bajo, ese deseo por servir, por ser una persona que está dispuesto al servicio de todos, sin tener el interés de llegar a hacer o quitar el lugar a algún otro o tener protagonismo sobre los demás. Por lo tanto, el valor que él tiene en este caso, y por eso al principio de la presentación dice que es Andrés el apóstol de las cosas pequeñas o de las pequeñas cosas, porque él siempre tuvo ese perfil bajo y de lo sencillo y de lo pequeño siempre encontró siempre un valor o un detalle privilegiado de las personas, o siempre tuvo esa fe en Jesús, que las cosas más sencillas o más significantes tenían mucho más importancia y mucho más valor para ese proceso, ese proyecto que él y Jesús, junto con su hermano y los otros apóstoles, tenían visto. Y eso es lo que a mí me tocó. No sé si quedó. Pues excelentísimo, y es sumamente importante lo que anotas. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Con gusto. Estudié, hice la tarea, me costó, pero hice la tarea. Sí, muy bien. Estoy sorprendido, muy bonito. Realmente, Andrés, a pesar de que siempre es como más silencioso su labor, siempre está como más a un lado, uno tan en la mira, ¿verdad? Podemos ver que no es el centro de atención, como tal vez un Pedro, pero la labor de Andrés fue fundamental, fue vital en la labor de los discípulos, ¿verdad? De los apóstoles. Él fue el que llevó a Pedro, y así como llevó a Pedro a los pies de Jesús, y como lo anotas súper bien, estoy seguro que eso lo hizo porque le nació que su hermano amado conociera la luz y la verdad. Y eso lo hacía con todas las personas. Era un evangelizador, como dices, como anotas, y era deseoso de que las personas oyeran la verdad y los transformara, ¿verdad? Porque sabía que Jesús estaba haciendo cosas que ningún otro estaba haciendo en el momento. Entonces, este primer elegido es uno de los más importantes, a pesar de que tal vez es uno de los más silenciosos en la historia. Pero tenemos a uno que no era tan silencioso. Y Ana nos va a hablar de que no era para nada silencioso. Es el más mencionado, yo creo, en todos los evangelios. Y es muy mencionado por lo recurrente de su terquedad. Correcto, Bueno, correcto. Ya no lo expongo más. Te toca a ti. Buenas noches, hermanos. A mí me toca hablar de Simón Pedro.
como le dice Jesús en ciertas ocasiones, ¿verdad? Cuando se refiere al viejo él, le dice Simón, porque sabe que está actuando mal. Es muy curioso, me identifiqué mucho con él cuando estaba leyéndolo en algunas cosas en la vieja Patricia, por decirlo así, ¿verdad? Dice que Simón Pedro, ¿verdad? Lo vemos que es el principal casi en todos los libros. En todos los libros de la Biblia, ese está en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Hechos, en todos los libros hablan de Pedro. En todos los evangelios se habla de él, es uno de los más importantes, como decía Emma. Pedro dice que es una especie de sobrenombre que le ponen a él, que significa roca, pero la palabra griega es un pedazo de roca. A Simón Pedro, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro es un nombre derivado de la palabra piedra en arameo y griego. Aparentemente esas fueron las primeras palabras que Jesús dijo a Pedro y de ahí en adelante roca fue su sobrenombre. A veces, sin embargo, lo llamaba Simón. ¿Y por qué lo llamaba Simón? Porque era cuando él veía que estaba el viejo Pedro, porque dice que Pedro era como explosivo. Pedro empezaba las cosas con mucho entusiasmo, pero no las terminaba. Entonces, en eso me caractericé, porque yo a veces antes empezaba tal vez algo y después decía qué pereza continuar. Pero gracias al Señor, eso es una de las cosas que yo he podido quitar de mí. Y decía que por naturaleza eras impetuoso, inconsciente y poco digno de confianza, oiga, que no era de confianza porque él no podía terminar sus cosas. Tenía que hacer grandes promesas que no podía cumplir. Era de aquellas personas que se entregaban de cuerpo y alma a una cosa, pero se rendían antes de terminarlas. ¿Ve? Por lo general, al primero entrar y demasiado a menudo el primero en salir. Era el primero en entrar en algo, pero era el primero en retirarse de algo. Cuando Jesús lo encontró, se ajustaba a la descripción que hace Santiago de un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Recordemos que, ¿verdad? Andrés es el que le presenta a Pedro al Señor, pero ya posiblemente ya los otros apóstoles o los otros hombres que estaban, ya le habían hablado de Pedro, cómo era Pedro, y el Señor, yo siento ahora en lo que pude leer, que el Señor se encariña mucho con Pedro, y posiblemente yo me ubicaba que uno se encariña mucho con los alumnos tremendos. Entonces yo decía, ya entiendo por qué uno se encariña mucho con los alumnos tremendos, con los inquietos, con los que todo, ¿verdad? Y digo yo, mira, es por eso el Señor se encariñó mucho con Pedro y siempre estaba ahí llamándole la atención, ¿verdad? Porque Pedro le costó mucho poder cambiar, le costó demasiado. Y yo decía, sí, yo me reflejo en Pedro. Yo, por ahí dice que era agresivo e impaciente y casi todos estos estudiantes han tenido alguna situación. Y yo decía, sí, mira, fulano es así, como se habla de la escritura ahí. Entonces dice que necesita transformarse en una nueva roca y ese fue el nombre que le dio Jesús. O sea que Pedro Jesús le pone el nombre de Pedro y le recuerda cuando él dice, ahí habla en la escritura que dice que cuando estoy con mi viejo yo, el Señor me dice Simón. Después habla de otra segunda categoría cuando Pedro se opone a las características de su yo regenerado, cuando estaba pecando en su palabra, en su actitud, en su acción. Cada vez que empieza a actuar con su viejo yo, Jesús y los escritores del Evangelio le van a hablar de Simón. Cuando ellos hacen referencia y hablan de Simón en la escritura, vamos a entender que están hablando del viejo yo, o sea, del viejo Pedro, no la roca renovada. Entonces hay que irse leyendo el Evangelio para poder ir entendiendo muchas de las cosas que nos habla. Y con respecto a Pedro, es un hombre que
en algún momento lo dijo mi sobrina, es demasiado rico. O sea, de él se habla mucho. Veamos que casi todos los evangelistas hablan de él. Y me imagino que fue porque fue uno de los hombres que siguió al Señor, aunque actuó muchas veces mal, ¿verdad? Pero él estuvo ahí constante. Veamos las 3 veces que niega al Señor. O sea, ahí nos muestra la inconsistencia de él. Bueno, esto es mi parte. Dejo que Emma continúe. Muchísimas gracias, muy bonito también. La verdad es que de Pedro podemos tener cualquier cantidad de estudios, ¿verdad? Hemos hablado de él en otras ocasiones y hay tantas enseñanzas que podemos extraer de Pedro porque es muy fácil identificarnos con él. Es muy fácil identificarnos con él cuando somos impulsivos, es muy fácil identificarnos con él cuando a veces queremos actuar en nuestras propias fuerzas, cuando a veces buscamos la solución a nuestros problemas y no consultamos con Dios primero, ¿verdad? Podemos sacar tantos ejemplos de Pedro que aquí nos daría para muchos estudios. Muchísimas gracias, Ana, por este acercamiento a este discípulo. Vamos a seguirlo analizando. Sí, muchas gracias. Y vamos a encauzar estos dos discípulos que hemos visto a lo que hemos estado también observando y viendo por medio del estudio de los elegidos, ¿verdad? Este es un estudio muy bonito, ¿verdad? Y les vuelvo a animar a que se pongan de acuerdo con Chris. Ya tenemos la fecha a las 8 del domingo, 8 p.m. Si por alguna razón eventual pasara algo y entonces me pueden escribir también a mí un mensajito, ¿verdad? Que no ven un link o algo así, que no ven como el asunto, me pueden escribir a mí también y nos ponemos de acuerdo para habilitar una sesión de Zoom. Entonces, nada más para poder amarrar estos dos discípulos con lo que hemos visto en estos videos que hemos estado observando a un Pedro y a un Andrés antes de conocer a Jesús, ¿verdad? Sabemos todo lo que ellos hicieron por medio de los evangelios, conociendo a Jesús, y esto es lo interesante. Estos videos son, y hay que verlo así, son ficción, ¿verdad? Porque es a un final una película de algo que pudo ser, muy probablemente fue, pero no es apegado a 100% a lo que fue, ¿verdad? Hay personajes ficticios ahí del Imperio Romano también, conexiones que tal vez no fueron así o que no están 100% estudiadas de que así fueron, pero no ese es el punto. El punto yo creo que es ver lo humanos que eran Pedro, lo humano que era también Andrés, lo humano que era cada uno de los discípulos, lo comunes y corrientes, como hemos escuchado a Chris decir, ¿verdad? Sus fallos y sus errores, ¿verdad? Y sus aciertos también como seres humanos, ¿verdad? Que también tenemos cosas muy positivas y por eso es que Dios nos llama, porque Dios ve el potencial que tenemos aún siendo tan imperfectos, aún siendo tan torpes muchas veces, aún siendo tan silenciosos, ¿verdad? Como Andrés. El Señor vio el potencial que tenía Andrés también, no solo vio el potencial que tenía Pedro. Andrés era, lo podemos ver en el video, que él siempre está como a la par de Pedro. Al principio está Pedro peleando en el primer episodio, y les estoy ahí spoileando un poco. En el primer episodio está Pedro peleando, ustedes no ven que Andrés está peleando, el que está peleando es Pedro. Andrés lo está acompañando porque es su hermano y había una cercanía importante entre ellos dos, ¿verdad? Y es muy, muy interesante, ¿verdad? Cómo el carácter impulsivo de Pedro y todo su forma de ser impetuosa es bastante contrario a lo que es Andrés, ¿verdad? Tal vez porque era el menor y
Y muchas veces lo que pasa cuando uno tiene un ejemplo es que no quiere seguir el ejemplo, ¿verdad? Que el ejemplo más bien le causa como cierta aversión y quiere hacer lo contrario a lo que ve, ¿verdad? O tal vez porque las formas de ser eran totalmente diferentes, ¿verdad? Pero aquí lo importante y lo bonito de extraer de estos estudios es que eran humanos con muchísimos defectos y con muchísimas virtudes, así como somos todos, y que el llamado que tuvieron, un llamado muy especial porque fue directamente de Jesús, ¿verdad? Ellos, es un llamado que nosotros tenemos hoy por medio de su palabra también. El Señor nos está llamando y nos está eligiendo a todos para misiones importantes. La diferencia entre el llamado, que el llamado todos lo tenemos, ¿verdad? Hemos sido llamados y tenemos comisión importante de ir y hablar a todas las naciones de las maravillas que el Señor ha hecho, ¿verdad? Y cada uno tiene también un llamado específico al cual tiene que levantar la mano cuando tiene ese conocimiento con Dios de qué es lo que Él quiere específicamente que uno haga. Pero el punto importante es que Dios saca lo mejor de donde no lo hay. Y por eso es que también es tan rico hablar de Pedro, como dijo Ana Patricia, porque podemos ver a un Pedro que no tenía absolutamente nada bueno que aportar, no tenía absolutamente nada bueno que dar, y lo podemos ver en la serie también. Pedro que estaba haciendo negocios ahí un poco extraños y traicionando también a su gente, ¿verdad? Como dijo Ana Patricia, él no era digno de confianza, no era una persona en la que usted podía depositar su confianza, porque como era tan impulsivo, podía buscar cualquier medio para, ¿cómo se llama?, satisfacer sus necesidades. Como digamos un poco el término maquiavélico, ¿verdad? El fin justifica los medios. Lo podemos ver a lo largo de la Biblia cuando sacó su espada y le cortó la oreja al centurión romano, o en muchas otras situaciones en las que se excedió su carácter, ¿verdad? El fin justificaba el medio que estaba haciendo. El Señor vio mucho más allá y el Señor ve mucho más allá en nosotros también. Así que un poco ese es el fundamento o la idea. En la lección 2, que es, vamos a hacer una pequeña introducción porque por el tiempo, y también la idea es que podamos ir viendo los discípulos y podamos ir viendo la serie. Tampoco quiero correr mucho porque la idea es que también podamos haber visto la serie antes de hablar un poco del tema, pero no se sientan mal, como ya les dije, si no han visto la serie, vamos a tener el tiempo para transmitirlo. Pero en la serie podemos ver que está celebrándose algo muy importante y algo muy bonito, que es el Sabbat, ¿verdad? Yo puedo sacar algunas cosas importantes de este primer escena en la que sale en el capítulo 2, donde es Jesús el que está tocando a la puerta. Y apenas yo vi eso, que Jesús toca la puerta para entrar y tener esa cena especial con María Magdalena y en ese momento que también llegó Juan y Jacob, yo me imagino que así es como Jesús toca nuestras puertas y nuestros corazones, ¿verdad? Eso es lo que dice en Apocalipsis 3, ¿verdad? Que Él está a la puerta llamando y cuando nosotros abrimos vamos a tener un banquete especial, ¿verdad? En la serie se ven varias escenas donde hay personas que están teniendo este banquete o este tiempo de descanso, ¿verdad? Que era un tiempo especial instituido por Dios, ¿verdad? Pero estoy seguro que la más especial de todas las cenas que hubo, a pesar de que otras pudieron ser más pomposas, a pesar de que otras pudieron tener más lujo, a pesar de que otras pudieron tener más relevancia en lo que eran los invitados, no sé, que eran más condecorados, pues no hay un invitado más condecorado y más especial que Jesús, ¿verdad? Yo creo que la más especial cena que pudo haber de sábado fue la que tuvo María Magdalena al recibir a Jesús.
y que Él pudiera cenar y dar ese espacio especial con ellos, ¿verdad? Tener ese tiempo especial. Jesús nos está llamando y el llamado de Jesús es a tener una relación con Él. Ese es el llamado que Él quiere. Jesús nos elige para poder tener una relación directa, relacional, completa con Él. Porque sabe que nosotros, por diseño, somos incompletos, ¿verdad? Como ya lo vimos antes. Estamos diseñados en que algo nos falte, en que algo no esté, porque somos diseñados para tener una relación con Cristo. Y Cristo está llamando a la puerta para tener esa relación con nosotros. Ese es lo primero a lo que somos elegidos. Lo podemos ver también en el Antiguo Testamento. Todo el propósito, ahí lo podemos ver también desde el inicio. El Señor santificó un día completo de descanso con una intención especial. No era solamente descansar y tirarse panza para arriba todo un día y no hacer nada, ¿verdad? Como muchas veces también en el Nuevo Testamento podemos ver que llegaba a ser más un rito que algo, que el fundamento, la razón por la que había sido instituido este tiempo especial. Cuando estuvimos en el tiempo de discipulado con Chris y con Pei, también pudimos ver la importancia de tener tiempos de descanso, ¿verdad? Ahí vimos lo que era el oficio diario y el sábado. Y lo relaciono mucho con este tiempo, ¿verdad? Que creo que es importantísimo. Ese oficio diario que tenemos que tener todos los días es un tiempo que tenemos que apartar para tener una relación especial con Dios, esa relación que Él está deseando tener con nosotros, porque es la única forma de que nosotros podamos tener plenitud en nuestra vida, esa relación directa con Él. Pero también es importantísimo que no solamente sean momentos del día. Hay que también tomarse el tiempo, y nosotros lo estuvimos haciendo. Realmente es algo que no es tan sencillo con las cosas que nos invaden, ¿verdad? Pero es importante que podamos tener un tiempo especial a la semana en el que le dediquemos solamente, aparte del tiempo que podamos tener para hacer estudios o para estudiar, leer la palabra o para orar, que sea un tiempo semanal que nosotros realmente podamos dedicar para estar en la presencia de Dios, para contemplar las cosas que Él ha hecho por nosotros, para agradecer, para acercarnos de una forma más intencional y descansar. Dios instauró el descanso como algo fundamental para nuestra vida, pero no solo para descansar de todo lo que está a nuestro alrededor. Eso sí es importante, pero es para entender que Él es el que suple todas nuestras necesidades. Él es el proveedor por excelencia de todo lo que pueda estar a nuestro alrededor. Yo creo que eso es lo más difícil y lo que más nos cuesta en este tiempo. El creer que si nosotros dejamos de hacer algo en un tiempo o apartamos ese tiempo, estamos siendo poco productivos, cuando en realidad yo creo que es el tiempo más productivo que podemos tener. El tiempo en la presencia del Señor es el tiempo que realmente nos va a ayudar a recargar fuerzas, que nos va a abrir también en nuestra mente muchas dudas pueden ser aclaradas por medio de esa presencia de Dios. Tal vez cosas que tenemos en nuestra mente pueden ser reveladas también por medio de ese acercamiento con Dios. La palabra de Dios nos habla constantemente. No tenemos que oír una voz desde el cielo que
que nos dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. Eso Dios lo puede hacer, pero en el tiempo que yo tengo de ser cristiano no me ha pasado. Yo no sé a quién le ha pasado, pero creo que es un poco más fácil si vamos a los medios que tenemos. Si queremos oír su palabra, nada más tenemos que abrir la palabra de Dios y empezar a leerla, empezar a escudriñarla, empezar a meditar en ella, ¿verdad? Que a veces nos cuesta tanto meditar en un pasaje, nada más un pequeño pasaje, y tratar de decir qué es lo que realmente quieres decirme a través de este pasaje. ¿Qué es lo que realmente quieres decirme a través de esta palabra que me estás dando? Tratar de meditarla, tratar de aprenderla, memorizarla. Como dice, atarlas en nuestra cabeza, ¿verdad? Hacerlo parte de nuestra vida. Eso es prácticamente lo que Dios quiere con nosotros. Y como les decía en un principio, el ser elegidos y el ser llamados, como lo dijo Caleb, y me gustó mucho esto, y lo voy a seguir recalcando, todos somos llamados, todos los que hemos oído la palabra de Dios, somos llamados a tener una relación con Él, somos llamados a tener esos tiempos de descanso, a tener esos tiempos de acercamiento con Él, somos llamados a que el Señor entre en nuestra vida, porque Él está tocando la puerta, dice, y llamando. Todos somos llamados y el Señor a todos le está tocando la puerta. Pero la acción de ser elegido implica en el momento en el que nosotros abrimos esa puerta y decidimos que el Señor entre y tenga esa cena especial con nosotros, así como lo pudimos ver en la serie, que María Magdalena tuvo esa cena especial. Y lo vamos a seguir viendo. No he visto, no me he adelantado, he sido obediente y he ido episodio a episodio por los que vamos, pero estoy seguro que todos los discípulos también tuvieron ese tiempo especial en el que pudieron abrir la puerta de su corazón, ¿verdad? Y estoy emocionado por ver cómo se desenlaza toda la serie. Entonces, este es el tiempo para que podamos hablar de los discípulos que fueron presentados, y nuevamente agradezco a Pablo y a Ana por la presentación, fue muy bonita, pudimos aprender más de Pedro y más de Andrés. Yo creo que de Pedro sabemos a veces mucho y es muy rico hablar de él, pero yo conocí muchas cosas de Andrés que no sabía, ¿verdad? Como es tan underground, no sé cómo decirlo, como no es tan popular como Pedro, tal vez no tenemos la noción de la importancia que tenía. Entonces, es el tiempo para que podamos conversar y si tienen alguna idea, alguna duda también o algún comentario, pueden abrir su micrófono y enriquecer más este tiempo que es tan bonito para compartir. Emma, Sí, Buenas noches. bueno, esa voz me interesa escucharla. A ver. sí, Ah, sí, muy lindo, Pauli, te felicito, precioso. Y Patri también, ¿verdad? Mi tía, qué lindo, me alegra escucharte. Aprendí mucho de Andrés. De Andrés no sabía mucho, pero aprendí muchísimo y estoy pensando aquí, de Pedro sí sabe uno más, ¿verdad? Pero los detalles así tan íntimos de Andrés no los tenía en mi cuenta. Lo que quiero decir es que qué liderazgo más interesante el de Andrés, ¿verdad? Porque hay una frase muy linda que dice que el verdadero líder se aparta para que otros brillen. Cuando Pablito decía que Andrés nunca tuvo celos de su hermano, de que fuera más renombrado, que fuera más, pues importante es todo, pero en el nivel de discipulado, pues Pedro ocupó un lugar súper importante. Qué lindo Andrés, ¿verdad? Como él se aparta y permite que su hermano brille, ¿verdad? Sin celos, sin contienda, y cumple la misión encomendada por Dios totalmente, al ser un hombre que se identifica con la necesidad de los otros, principalmente la necesidad de
de que lleguen a los pies de Cristo. Ese Andrés me impactó. Todos me impactan, pero ese Andrés hoy me impactó. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Hola, buenas noches. Qué gusto. Buenas noches, Mayo. Qué gusto ¿Cómo ir a doña Eugenia. están? Bueno, le doy infinitas gracias a Dios que hoy tuve un martes menos atropellado y me conecté desde temprano. Creo que me conecté yo y no mi mamá. Muy mal. No, mentira. Muy contenta. Es como curioso, ¿verdad? Porque de Andrés uno escucha como cositas como mínimas, como que no le dan no quiero decir el valor ni la importancia, pero la notabilidad que debería de tener un acto tan humilde y tan sensible que es de apartarse. Pedro siempre me ha causado como risa porque al tener esa dualidad de personalidad, por decirlo así, encaja con uno. Siempre está el típico sapo que levanta primero la mano, que se ofrece para todo, y cuando se empiezan a asignar las tareas es el primero en huir. Y uno cuántas veces tiende a actuar igual. La ventaja es que al tener doble personalidad, Dios valora y mira su lado noble y su lado bueno, y eso también le pasa con uno gracias a su misericordia y amor que nos tiene siempre, ¿verdad? Independientemente de que uno siempre sea el sapo, el que tiene el mejor impulso, el que desea hacer 1000 cosas y se va apachurrando en el camino, Dios siempre tiene como que esa fe en que, bueno, vamos a darle otra oportunidad. Yo sé que en una va a iniciar y va a terminar. Y como también a veces uno está ahí para apoyar a los demás, y creo que eso es mucho de la madurez. Cuando uno sabe qué lugar, qué puesto, cuándo actuar o cuándo retardarse un poquito, eso es señal de madurez para que los demás puedan adelantar y avanzar y uno disfrutar crecimientos ajenos. Así que tengan una maravillosa noche. Espero tener la dicha de seguirlos disfrutando desde el inicio. Voy a ver cómo me organizo bien para ver si logro llegar siempre a las 7 en punto. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Te comento un poquito de los videos que estamos viendo. Y luego le damos el pase a Pablo, que había levantado la mano al principio. Pero los videos que estamos viendo es una serie que más o menos relata la historia de todos los que fueron elegidos por Jesús. Está muy bonita, es un material bastante profesional, la verdad. Cuando uno se pone a ver la serie, se atrapa por la serie porque hasta que es increíble ver cómo la escenografía, la actuación, está todo muy bien ejecutado y está muy bonito y tiene un propósito que cuando uno lo está viendo, tal vez no lo ve intrínsecamente, pero después cuando uno llega y le saca toda la riqueza, pues tiene un propósito muy especial también, en el que podemos sacarle mucho. No me los pueden mandar, y perdón la ignorancia, no sé cuándo levantan la mano y yo no me doy cuenta. No Perdón, hay Pablo, problema. por colarme. ¿Y cómo obtengo los videos? Yo creo que te había mandado el link, Pay, pero si no lo tienes, te lo mandan de nuevo. Puedes bajar una aplicación para verlos en el celular sin tener que, bueno, para el celular es con la aplicación y en la computadora los pones solamente por el link. Ahí pasó, Chris, Con mi pasó iPad sería link. igual, tengo que usar celular. No. Una app con el iPad. Ok, Yo creo que no. No, entonces lo hago de la Creo que no. computadora. Ajá, desde la computadora nada más abres el link y escoges el capítulo que quieres ver y ahí lo ves. Está muy ¿Han bueno. visto el 1 y el 2? El 1 y el 2, exactamente. Ok, listo, muchísimas gracias y perdón. Bueno, no hay problema, muchas gracias. Y Pablo quería hablar.
No, no, agregar al comentario de todos que el papel de Andrés es tan importante como como el de Pedro, pero es que ellos hacen un liderazgo diferente, ¿entiende? Uno tiene más protagonismo del otro, pero ambos son líderes en la iniciativa de uno llegar a dedicarse a evangelizar y a tomar la iniciativa de acercar a la gente a Jesús. Y el otro como, como discípulo, como aprendiz, como aquella persona que necesitaba llenarse más de Dios, y tal vez es por la necesidad de que Pedro necesitaba una reconversión de su vida más que Andrés. Andrés era una persona mucho, como les digo, era más devota porque desde sus inicios ya andaba siguiendo lo de las escrituras, lo que Juan el Bautista decía, y tal vez Pedro tenía esa más necesidad de llenarse, de educarse en la palabra de Dios, porque al final Dios lo que hizo fue darle a él toda la sabiduría que necesitaba para ser parte de ser pionero, fundador de su iglesia. Y ver que Andrés toma ese papel de apartarse y no ser envidioso de que su hermano tuviera más protagonismo, a pesar de ser mayor que Pedro. Andrés es el hermano mayor que Pedro. Y normalmente los hermanos mayores tienen un mayor protagonismo a nivel de familia. Los hermanos mayores siempre se les otorga ese protagonismo dentro de las familias y todo, y por lo general es el que siempre sobresale. En este caso no. Andrés toma un papel totalmente distinto de hermano de perfil bajo y dejar que su hermano lleve ese proceso que Dios le asignó a Pedro, a como por otro lado sabía Jesús que Andrés tenía el papel correspondiente que le tocaba. Creo que por ahí va la situación y la dirección de la historia de esto. Excelente, excelente, Pablo. Buenísimo. No sé si hay algún otro aporte, alguna otra. Emma, Sí, bueno, Fe iba a hablar. Primero yo. Estamos en la misma sala, pero hablamos separados. Que tal vez creo que son 2 capítulos los que necesitamos para avanzar el siguiente martes. Entonces, se me ocurre que una buena hora tal vez para todos es las 9 de la noche, que es cuando ya hay restricción y nadie anda en la calle, ¿verdad? Y tal vez los que tenemos ya niños pequeños, ¿verdad? Ya están durmiendo y pueden tal vez verlo más tranquilo. Sin embargo, es una serie lindísima hasta para ver con los chiquillos, ¿verdad? Entonces, por favor que nos escriban a Emma o a mí y nos dicen por WhatsApp, ¿verdad? ¿Qué hora les gustaría más, si 8 o 9? Para ponernos al día esta semana habría que hacerlo 2 días. Entonces, si les queda mejor viernes y sábado o sábado y domingo, 8 de la noche o 9 de la noche, y ya con eso nos ponemos al día para el siguiente martes, y la semana próxima lo dejamos fijo domingo a las 8 para proyectar es simplemente proyectar el episodio, ¿verdad? Y quería hacerles algo que a mí me ha encantado de Andrés y de Pedro, los dos. De Pedro es que nunca pretendió que fuera reconocido, ¿verdad? De hecho, para mí fue completamente nuevo hasta que leí ese libro, que él fue quien llevó a ese niño, ¿verdad? Y el que llevó a ese niño a Jesús y que hiciera el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, que todos conocemos desde pequeños, ¿verdad? Es una historia de escuela dominical y hasta de la clase de religión de la escuela o del colegio, ¿verdad? Impresionante ver que Andrés nunca pretendió nada, ¿verdad? Simplemente quería que las personas conocieran al Señor, ¿verdad? Ese era su deseo ferviente, ¿verdad? Y eso es algo que debemos de sentir nosotros, ¿verdad? Por nuestra propia familia, porque él
insistió hasta que Pedro conociera al Señor, ¿verdad? Y tuviera su encuentro personal con él. Y lo otro que siempre me llama mucho la atención, ¿verdad? Casi que me podría cambiar el nombre a Pedra, a Simona más bien, es que como en la barca cuando está la tempestad, Pedro es el único que se tira a caminar al agua con Jesús, ¿verdad? Y nosotros criticamos ese acto, de hecho Jesús lo regaña. A mí me llama mucho la atención que Jesús siempre lo anda a mecate corto, ¿verdad? Porque sabía que en él iba a edificar la iglesia, o sea, tenía que pulirlo bien y enderezarlo bien, ¿verdad? Era un enderezado de pintura serio. Y le dice, hombre de poca fe, ¿verdad? Sin embargo, sí, de poca fe porque se empieza a hundir, le da miedo, pero fue el único que se tiró, ¿verdad? Y eso es algo que hay que valorar de todos los Simones que estamos aquí hoy presentes, ¿verdad? Que aún en medio de esa imperfección y esa impulsividad que a veces decimos cosas que decimos, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? Aún en medio de eso, esa impulsividad nos hace seguir el Señor a veces, muchas veces, o la mayoría del tiempo, ¿verdad? Sin pensar y yo creo que es algo valioso, ¿verdad? Que no nos achantemos, no sé cuántos Simones hay aquí, pero yo podría ser la cabecilla del club. No se achanten. Esta personalidad que el Señor nos da y que vemos reflejada en Pedro es buena, simplemente tenemos que dejar que el Señor trabaje en esa personalidad, ¿verdad? Y que edifique toda una iglesia en nuestra vida, sobre nuestra vida o a través de nuestra vida, ¿verdad? Que el Señor los bendiga, muy bonito, me encantó, me encanta ver cómo aprendemos de todos, eso me fascina, de verdad que me siento bendecida y privilegiada de pertenecer a esta iglesia que amo y que de verdad el Señor nos permita seguir creciendo en este amor y esta gracia que Él nos ha dado sin merecer, ¿verdad? Así es que buenas noches. Cris, no entiendo, ¿uno debe de ver los capítulos antes del martes o después del martes? O sea, después de... Hola, de una vez aprovecho para seguir. Es antes, Marjorie, es antes. Pero la serie es muy tan pegajosa que yo vi los dos episodios, las dos temporadas las vi en una semana y media. Porque es totalmente, es lindísima, es lindísima. Cuando uno va por la tercera ya no quiere parar. Entonces ahí te va a hacer fácil ir a tiempo o ir adelante, no importa que sea adelante. Se puede ver en el iPad y se puede ver en el teléfono, no hay ningún problema, también en la computadora. Y también los que tienen, Roku y Apple TV, perfecto, porque se ve en pantalla grande también. Muy bien, antes de irme, porque estoy en una clase, lo que pasa es que mis estudiantes están viendo un video, entonces yo estoy aquí y vuelven ahorita a las 8:20 de recreo. Pero quería darle gracias a Dios, bueno, por la vida de Manuel y Stephanie, ¿verdad? Que siempre están colaborando y la verdad es que cuando toman las cosas con compromiso, uno puede confiar en que así será. Y hoy me encantó ver a Ana Patricia y a Paulo, ¿verdad? Qué bendición, como decía Cris, pertenecer a una congregación donde todos participamos, de todos aprendemos y la bendición de Dios es lo que está ahí. El spotlight, ¿verdad? La luz principal es sobre Jesús, no es sobre ninguno de nosotros aquí que estamos en el Zoom ahorita, ¿verdad? Aunque tengamos la cámara abierta, no es sobre nosotros que está la luz, es sobre Jesús. Y lo que ha hecho Paulo hoy y Ana Patricia es mostrar eso, ¿verdad? Que la luz está en Jesús y pues Emanuel y Stephanie siempre lo hacen. Esta semana voy a tocarle la puerta a 2 hermanos más, así que estén atentos ahí porque hay 2 elegidos más, aunque no hayan visto la serie, así que prepárense. Gracias, Emma, yo los dejo porque me tengo que ir a clases, pero ustedes están en buenas manos y soy muy bendecido de pastorearlos y ser su amigo. Dios los bendiga. Amén. Amén, amén, bendiciones. Y si no hay alguien más que quiera dar su aporte, unos segunditos, podemos abrir nuestros
micrófonos, abrir nuestras cámaras, si gustan, y saludarnos y tener un tiempo también en el que podamos pues conversar un ratito, saludarnos y estuvo muy bonito, la verdad yo lo disfruté Hola mucho el día de hoy. hermanos, bendiciones a todos, que pasen una bonita noche. Feliz noche. Igualmente, que Dios los bendiga mucho. Igualmente, tía, un abrazo. Bendiciones. Igual, Saludos Cris. a Rey, que está conectada también. Sammy, adiós. Ay, se desconectó. Sammy ya No, se fue. Ya Sammy se desconectó. Sí, que el Señor les bendiga, muy bonito. Realmente les animo a que vean la serie. Yo me enamoré desde el primer capítulo. Nos enseñan cosas que a veces obviamos de la Biblia. Por ejemplo, cuando veo a Jesús con un maletín, yo dije, ¿cómo nunca pensé que Jesús tenía que andar el cepillo, todo, ¿verdad? Y más ahí que no habían hoteles ni nada. Entonces ver la carretita con las cosas que llevaba, para mí fue muy impresionante y les animo a que lo vean, le hace a uno ver una visión totalmente diferente de esos discípulos de Jesús y de todo lo que ellos vivieron y comprender que son como somos nosotros, ¿verdad? Humanos de carne y hueso, con diferencias, con errores, pero lo más importante con el amor de Dios. Y me gozo mucho de ver a Emma y a Steph, que los queremos un montón, que el Señor me los bendiga, y a la familia Guatán, ¿verdad? También que los queremos, que pasen unas muy buenas noches. Chao. Igualmente. Chaito, bendiciones. No veo ni oigo a Facu. Estará dormido. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasó con Facu? Yo creo que... Bueno, Bueno, buenas noches, que el Señor me los bendiga y me los acompañe. Que tengan una semana en la que queda bendecida. Y los amén. esperamos aquí en Miramar, si es que el domingo, Ay, ¿verdad? sí. Ahí está Ahí Facu. está. Ahí Facu. está el famoso. Ya lo vimos. Hola, Bendiciones. Eso. Increíble que lo regalaron McDonald's. Ese es el último juguete. Era el último. ¿Y cómo hizo para agarrarlo si era el último? Porque usa las cajitas felices. Uy, no se me había ocurrido las cajitas felices, tenés razón. Ay. Abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Facu. Un beso. Igual, mi amor, un beso para vos. ¡Mua! Eso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Uy, mi amor, yo no lo conozco, Paco, pero qué lindo que sos. Me disculpas, ¿verdad? No, de qué cachetes más deliciosos. Creo que tengo debilidad por los cachetes de los chiquitos, muy mal. Bueno, buenas noches, se cuidan mucho, que tengan un muy bonito. Mamá, ya me pone el video de Mario. ¿Cuál video de Mario? Se me prometió. Lo que estaba en YouTube. Bueno, sí, sí. Pero ya, digamos. Buenas noches. Bueno, buenas Buenas noches. a noches. todos. Ay, el video Muy se me bonito. Muy alegre también de oír a doña Senia. Sí. Eso me llenó mucho el corazón hoy. Ahí está, ¡Qué mami. pereza! Pueden eliminar la parte de las lágrimas, Ay, sí. por favor. Donde se me corta la voz, qué bendición, Dios mío, qué bendición. Gloria a Saber Dios. que está fuera del hospital. Amén. Gracias a Dios, sí. Yo creo Sí. que todavía está ahí Se con me contenta mucho el corazón. A nosotros también. Muchísimo, muchísimo. Bueno, nos despedimos. que Dios los Que bendiga. Dios los bendiga. Buenas noches, nos Buenas vemos el noches. domingo. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Sueñe con los angelitos. Igual.